no solo ordenas tu casa. Hoy no estás simplemente limpiando el polvo de un mueble, ni ordenando una habitación. Hoy, casi sin darte cuenta, estás tocando piezas de tu propia historia. Cada movimiento que haces, cada objeto que tomas en tus manos, cada rincón que recorres es mucho más que un acto físico. Es un acto simbólico. Es una conversación silenciosa entre tu interior y el mundo que te rodea. Porque aunque no siempre lo veamos, cada espacio de nuestra casa habla de nosotros. De nuestras rutinas. De nuestras prioridades. De nuestros sueños guardados y también de nuestras cargas olvidadas. Y hoy, en este momento tan simple y cotidiano, estás abriéndote una puerta, la oportunidad de transformar no solo tu casa, sino también tu vida. Cada vez que moves algo de lugar, cada vez que limpias un estante o acomodas una silla, estás soltando. Estás eligiendo, conscientemente o no, que querés que siga formando parte de tu historia y que es tiempo de agradecer, de honrar y de dejar ir. No subestimes la fuerza de estos pequeños gestos. No pienses que solo se trata de acomodar cosas. Cada espacio que tocas es como una semilla que plantás. Cada objeto que soltás, cada espacio que liberás, cada limpieza que haces, es un espacio de sanación que se abre dentro tuyo. Así que mientras acomodás, mientras limpias, mientras cocinás, mientras ordenás lo visible, permitite también ordenar lo invisible. Permitite soltar aquello que ya no resuena con quien sos hoy. Permitite imaginar que, junto con cada objeto que reacomodás, también estás reacomodando sueños, emociones, esperanzas. Déjame acompañarte en este proceso silencioso pero profundo. Déjame estar acá, al lado tuyo, mientras en cada movimiento pequeño sembras algo mucho más grande, la posibilidad de un nuevo comienzo. Porque a veces, un pequeño cambio afuera puede sembrar un gran cambio adentro. Y lo que hoy parece una simple tarea doméstica, quizás mañana se convierta en un acto de amor propio que transforme toda tu manera de habitar tu vida. No estás solo ordenando tu casa. Estás construyendo, poco a poco, un hogar también dentro tuyo. Lo que el desorden cuenta de nosotros. El desorden no siempre es desinterés. No siempre es pereza. Muchas veces es mucho más profundo que eso. Muchas veces es el reflejo silencioso de todo lo que estamos cargando internamente. Cada cajón que evitamos abrir, cada pila de papeles sin organizar, cada rincón lleno de cosas que ya ni recordamos que están ahí, no son meras casualidades. Son mensajes. Son historias sin terminar. Son conversaciones que dejamos pendientes con nosotros mismos. Ese cajón cerrado, ese montón de objetos sin lugar, esa esquina olvidada, todos nos hablan, aunque no siempre los escuchemos. Nos dicen, estoy postergando decisiones que sé que tengo que tomar. Nos dicen, tengo miedo de soltar, porque soltar significa enfrentarme a lo desconocido. Nos dicen, estoy esperando tener energía, motivación, claridad, y todavía no llega. Nos hablan en un idioma sutil, hecho de silencios, de acumulaciones, de espacios que ya no nos sirven pero que todavía ocupan lugar en nuestra vida. Y hoy, en este instante en el que decidiste limpiar, en este momento que parece simple, se abre una oportunidad. Una oportunidad de escuchar lo que esos rincones tienen para contarte. Una oportunidad de acercarte con amor, no con juicio. De mirar ese desorden, no como un fracaso, no como un descuido, sino como una parte viva de tu historia que está pidiéndote atención, cuidado, transformación. Hoy, sin prisa, te invito a acercarte a cada espacio que limpies con una mirada diferente. Con una mirada tierna, comprensiva. No estás corrigiendo un error. Estás reescribiendo una historia. Estás tomando el lápiz de tu propia vida para redibujar los espacios donde antes había abandono, olvido o dolor. Estás devolviéndote a vos mismo la dignidad de un hogar cuidado. Estás diciéndote en silencio, merezco vivir en un lugar que me sostenga, no que me pese. Así que, mientras moves cada objeto, mientras acomodas cada papel, pregúntate, ¿qué me está diciendo este desorden? ¿Qué parte de mí quedó postergada, ignorada,
necesitando una caricia, un nuevo comienzo. Escúchate. No apures la respuesta. A veces las respuestas no vienen en palabras, sino en sensaciones, en pequeños suspiros del alma. No hay prisa. No hay exigencias. No hay lista de pendientes que sea más importante que tu propio proceso interno. Solo hay intención. Una intención de sanar, de renovarte, de reconstruirte desde adentro hacia afuera. Y la intención, aunque sea pequeña, aunque parezca frágil, aunque sea apenas un susurro, ya es el primer paso. Un paso que no se mide en metros ni en horas, sino en honestidad y en amor propio. Un paso que, aunque no lo veas ahora, tiene el poder de cambiarlo todo. Soltar también es sanar. A lo largo de la vida, vamos acumulando objetos que guardan un significado especial, una carta, una fotografía, un recuerdo de un momento importante. Esos objetos, de alguna manera, custodian pedacitos de nuestra historia. Son testigos silenciosos de quienes fuimos, de lo que sentimos, de las etapas que atravesamos. Y conservarlos es también conservar una parte de nosotros. Pero, si somos honestos, también hay muchas cosas que seguimos guardando no por amor, sino por costumbre. No por significado, sino por miedo. No por elección consciente, sino por inercia. Mantenemos en nuestros espacios y en nuestras vidas objetos, recuerdos y símbolos que, si nos detuviéramos a mirar con sinceridad, ya no tienen un lugar real en nuestro presente. Los conservamos porque creemos que al soltarlos perderíamos algo importante. Porque tememos que, si dejamos ir ciertas cosas, algo dentro nuestro quedará incompleto. Porque a veces, soltar se siente como renunciar a lo que fuimos, y eso puede dar miedo. Mientras limpias hoy, mientras pasas tus manos por los estantes, mientras miras esas cosas que llevan tanto tiempo ahí, te invito a hacerte una pregunta profunda: ¿esto realmente suma a mi vida? ¿Este objeto, esta carta, esta prenda de ropa, este adorno, me acompaña hacia quien estoy eligiendo ser? ¿O simplemente ocupa espacio físico, emocional, mental? ¿Ocupa un rincón que podría estar disponible para algo nuevo, algo más alineado con quien soy hoy? Soltar no es descartar fríamente. No se trata de tirar sin sentir. Soltar no es olvidar ni despreciar. Soltar, cuando lo hacemos con conciencia, es un acto sagrado. Es agradecer. Es honrar lo que fue, reconocer el valor que tuvo en su momento, y luego, amorosamente, dejarlo ir. Es decirle gracias por lo vivido, por lo aprendido, por el rol que tuvo en mi historia, pero también es reconocer que hoy ya no necesito llevarlo conmigo para seguir adelante. Podés tomar cada objeto entre tus manos y preguntarte en silencio: ¿este objeto me impulsa hacia donde quiero ir, o me ancla a un pasado que ya no me representa? ¿Este objeto me da ligereza o me pesa? ¿Este recuerdo me inspira o me detiene? No todas las respuestas serán fáciles. Algunas cosas te dolerán al soltarlas. Algunas te harán dudar. Pero justamente ahí, en ese umbral donde titubeas, donde te preguntas si deberías soltar o aferrarte, es donde se abre la verdadera posibilidad de sanar. Cada vez que elegís soltar algo, aunque sea pequeño, aunque parezca insignificante, le estás diciendo al universo, a la vida, y a vos mismo: estoy listo. Estoy listo para recibir algo nuevo. Estoy listo para confiar. Estoy listo para avanzar sin el peso de lo que ya cumplió su ciclo. Cada espacio que liberas afuera, cada objeto que devolves al mundo o dejas partir, abre un espacio adentro. Un espacio donde puede entrar algo mejor, algo más auténtico, algo que te refleje en tu etapa actual, no en quien fuiste ayer. Soltar es confiar. Confiar en que no necesitamos acumular para estar completos. Confiar en que lo que es verdaderamente nuestro no depende de un objeto, de una prenda, de un recuerdo físico. Confiar en que somos capaces de construir nuevos recuerdos, nuevas alegrías, nuevas historias, sin cargar con lo que ya no vibra con nosotros. Soltar es un acto de fe en la vida misma. Es decirle al universo: confío en que todo lo que necesito llegará en el momento perfecto.
Confío en que puedo vivir más liviano, más libre, más presente. Y al liberar espacio afuera, inevitablemente liberamos espacio adentro, espacio para respirar, para crear, para soñar, para ser. Hoy, mientras acomodas, mientras seleccionas, mientras limpias, recordá, no solo estás ordenando objetos. Estás ordenando tu energía. Estás sanando tu historia. Estás tomando decisiones profundas sobre quién querés ser y qué tipo de vida querés construir. Y eso, aunque parezca pequeño, aunque pase desapercibido para otros, es un acto inmenso de amor propio. Un acto que marca el principio de una vida más auténtica, más liviana, más tuya. Ordenar es un acto de amor propio. Muchas veces creemos que el orden que buscamos en nuestro hogar es para otros. Para que nuestra casa se vea presentable si alguien nos visita. Para que, desde afuera, parezca que todo está bien. Para cumplir con esa expectativa invisible de tener siempre todo en su lugar, todo impecable, todo perfecto. Como si el valor de nuestro espacio dependiera de la mirada ajena. Como si la belleza de nuestro hogar solo existiera cuando alguien más la valida. Pero cuando miramos más profundo, cuando nos detenemos a sentir, descubrimos otra verdad. Descubrimos que el verdadero orden, el orden que sana, el que transforma, el que nutre, no tiene nada que ver con las apariencias. No tiene nada que ver con complacer expectativas externas. El verdadero orden nace del amor propio. De la dignidad de saber que nuestro espacio importa, aun cuando nadie lo vea. De la certeza de que nuestro bienestar es razón suficiente para cuidar nuestro entorno. Ordenar para nosotros mismos es un acto silencioso pero poderoso. Es decirnos en voz baja, casi como un susurro, merezco vivir en un espacio donde pueda respirar sin sentirme agobiado. Merezco abrir un cajón y encontrar lo que busco sin frustrarme, sin perderme entre el caos. Merezco entrar en mi cocina y sentir que es un lugar de creación, de vida, de alimento, y no un campo de batalla o una obligación pesada. Es entender que merecemos habitar espacios que nos sostengan, que nos abracen, que nos inviten a descansar y a ser. Y lo más hermoso de todo es que este acto de amor propio no necesita testigos. No necesita aplausos. No necesita likes ni reconocimientos. No importa si nadie lo ve. No importa si nadie lo menciona. Cada rincón que hoy acomodes, cada espacio que hoy limpies, cada objeto que hoy reordenes, es un pequeño recordatorio silencioso de que tu paz importa. De que tu tranquilidad merece ser priorizada. De que tu vida diaria merece transcurrir en lugares que reflejen cuidado, ternura, atención. Cada vez que levantas algo del suelo y lo colocas en su lugar, cada vez que limpias una superficie olvidada, cada vez que devolves el orden a un rincón desordenado, estás enviándote un mensaje a vos mismo. Estás diciéndote, me respeto. Me cuido. Me reconozco digno de vivir en belleza, en orden, en armonía. Y ese mensaje, aunque sea silencioso, aunque nadie más lo escuche, transforma. Te transforma. Porque empezás a caminar por tu casa diferente. Empezás a respirar diferente. Empezás a vivir diferente. Ordenar no es simplemente una tarea doméstica. Ordenar es un acto de sanación cotidiana. Es reconstruir pequeñas partes de tu mundo para que tu alma tenga donde descansar. Es hacer espacio afuera para que también haya espacio adentro. Para nuevas ideas. Para nuevos sueños. Para nuevos comienzos. Y cuando el día termine, cuando mires alrededor y veas que no todo quedó perfecto, pero sí quedó más cuidado, más tuyo, vas a saberlo. Vas a sentirlo. No hiciste todo eso para mostrarle algo a los demás. Lo hiciste para vos. Porque tu paz, tu comodidad, tu bienestar, tu alegría cotidiana, sí importan. Importan más de lo que a veces nos enseñaron a creer. Cada acto de orden es un acto de amor propio en acción. Cada pequeño gesto de cuidado, por mínimo que parezca, suma. Suma a tu bienestar. Suma a tu serenidad. Suma a tu historia de volver a vos mismo. Una superficie a la vez.
Un cajón a la vez. Un momento a la vez. Tu casa como reflejo de tu vida. Mira tu casa. Mira tu cocina, tus cajones, tus estanterías, tus armarios. Míralos no como un simple conjunto de muebles, de objetos o de tareas pendientes. Míralos como lo que realmente son, un espejo. Un espejo que refleja quién sos hoy, cómo te sentís, qué estás priorizando, qué estás postergando. No para juzgarte. No para criticarte. No para exigirte perfección. Sino para entenderte mejor. Para mirarte con ternura, con honestidad, con la voluntad sincera de conocerte un poco más. Pregúntate, ¿qué ves? ¿Qué sentís cuando miras esos espacios? ¿Hay rincones olvidados, polvorientos, que hace tiempo no tocas? Quizá también haya sueños que fuiste dejando para después. Proyectos que quedaron en pausa. Ilusiones que escondiste en el fondo de un cajón, esperando un momento perfecto que nunca llegó. Cada rincón sin atender puede hablar de un pedacito tuyo que pide ser mirado, escuchado, valorado otra vez. ¿Ves cosas rotas que todavía ocupan espacio? Objetos que ya no cumplen su función, pero que no te animaste a soltar. Tal vez también haya heridas que arrastras. Viejas emociones no resueltas. Recuerdos dolorosos que seguís cargando por costumbre. Relaciones, miedos, duelos que no se cerraron del todo. Cosas que, como esos objetos rotos, siguen ocupando lugar en tu corazón, aunque ya no te sirvan, aunque ya no te representen. ¿Y ves también espacios limpios, iluminados, llenos de vida? ¿Lugares que te hacen sonreír apenas pasas cerca? Entonces también dentro tuyo hay zonas de fortaleza, de amor, de esperanza. Hay partes de vos que siguen creciendo, soñando, apostando a algo mejor. Hay semillas de vida que no dejaron de brotar, a pesar del dolor, a pesar del cansancio, a pesar de las caídas. Cada acción que hoy hagas en tu casa, cada trapo que pases sobre una superficie olvidada, cada plato que laves con dedicación, cada objeto que acomodes con cuidado no es una tarea menor. No es un simple gesto automático. Es un acto de sanación silenciosa. Es un diálogo con vos mismo. Es un acto simbólico en el que, mientras limpias afuera, también limpias adentro. Mientras ordenas tu cocina, también estás ordenando tus pensamientos. Mientras reacomodas tus cajones, también estás reacomodando tus prioridades, tus sueños, tu energía vital. Cada movimiento, aunque parezca pequeño, es un mensaje. Un mensaje que dice, estoy dispuesto a verme. Estoy dispuesto a atenderme. Estoy dispuesto a sanar, paso a paso, rincón por rincón, emoción por emoción. Porque limpiar tu casa no es solo limpiar un espacio físico. Es abrir caminos en tu interior. Es soltar pesos invisibles. Es permitirte vivir con más ligereza, con más conciencia, con más amor hacia vos mismo. Hoy, mientras tocas cada objeto, mientras miras cada espacio, déjate guiar por la curiosidad, no por el juicio. No importa cuán grande o pequeño sea el cambio que hagas. Cada pequeño gesto suma. Cada pequeño gesto importa. Cada pequeño gesto es una declaración silenciosa, merezco vivir en paz. Merezco habitar espacios que me nutran. Merezco construir una vida en la que me sienta en casa, no solo afuera, sino también adentro. Tu casa, en su estado actual, no es un motivo de vergüenza ni una lista de tareas pendientes. Es un mapa. Un mapa que te invita a ver dónde necesitas poner más amor, más atención, más presencia. Y cada pequeño acto de cuidado que hagas hoy es una semilla que mañana florecerá en formas que ni siquiera podés imaginar. Empieza donde estés. Con lo que tengas. Sin prisa. Sin culpa. Solo con amor. Construyendo tu refugio. Al final del día, cuando todo se aquieta, cuando el sol cae y las luces del hogar se encienden, recordamos algo esencial: tu casa es tu refugio. No es un escenario para impresionar a nadie. No es una vitrina que deba lucir perfecta bajo los ojos de los demás.
No es una competencia ni una exigencia inalcanzable. Tu casa no necesita ser impecable todo el tiempo. No necesita estar siempre ordenada como en una revista. No necesita ser un lugar sin manchas, sin desorden, sin huellas de vida. Solo necesita ser eso, un refugio. Un espacio real. Un espacio vivido. Un espacio donde puedas ser vos, con todo lo que sos, sin máscaras, sin presiones, sin expectativas ajenas. Un espacio donde puedas respirar profundo y sentir alivio. Donde puedas recostarte y descansar sin culpa. Donde puedas reír, llorar, equivocarte, soñar y volver a empezar. Un espacio que no te juzgue, sino que te reciba. Que no te exija, sino que te abrace. Que no te presione, sino que te sostenga. Un lugar al que puedas volver cuando el mundo allá afuera sea demasiado ruido, demasiado prisa, demasiado peso. Y por eso, no importa cuánto hayas limpiado hoy. No importa si te quedó algo pendiente, si un rincón quedó a medio terminar, si la lista de tareas no se tachó completa. Eso no es lo que importa. No importa si terminaste todo o no. No importa si hiciste mucho o poco. Lo que verdaderamente importa es la intención que pusiste en cada pequeño gesto. La presencia con la que te entregaste a cada acción. El amor silencioso que fuiste sembrando mientras pasabas un trapo, mientras lavabas un plato, mientras acomodabas un estante. Cada movimiento que hiciste hoy, aunque haya sido pequeño, es una semilla de amor que plantaste. Una semilla de cuidado hacia vos mismo. Una semilla de respeto por tu tiempo, por tu energía, por tu bienestar. Cada pequeño avance, cada espacio que limpiaste, cada objeto que reacomodaste, es un acto simbólico de decirte, merezco vivir en un lugar que me sostenga, que me refleje, que me proteja. Hoy no solo ordenaste tu casa. No solo limpiaste un cuarto, no solo organizaste un cajón. Hoy también, sin saberlo quizás, ordenaste un poquito tu vida. Acomodaste partes de tu mente. Soltaste pesos emocionales. Abriste espacio para nuevas posibilidades. Renovaste tu energía. Sembraste intención. Regaste tu propio jardín interno. Y eso no siempre se ve desde afuera. Pero se siente. Se siente en el aire que respira. En la manera en que tu cuerpo se relaja cuando entras en tu espacio. En la forma en que tus pensamientos encuentran más claridad. En la calma silenciosa que empieza a habitar en vos. Gracias. Gracias por permitirme acompañarte en este pequeño, pero profundo, viaje de transformación. Gracias por abrir la puerta, no solo de tu casa, sino también de tu mundo interno. Gracias por darte el permiso de habitarte con más amor, con más presencia, con más conciencia. Nos vemos en el próximo momento de calma. Nos encontramos otra vez cuando sientas que es tiempo de volver a tu centro. Cuando necesites una pausa, un respiro, una reconexión. Acá estaré, acompañándote de nuevo, en este camino de volver a vos. De construir, día a día, un refugio que no solo se vea bonito, sino que se sienta como un verdadero hogar.